Bueno, primero pues como siempre es un gusto estar aquí en Caribe con un congreso que es parte de las entrañas de todos los colombianos y queremos, la historia ha formado parte de la idea de hacerlo y de ayudar en varias ocasiones a su organización. Por eso me alegro mucho que esto siga en el lugar en que está. Parece paradójico que después de una charla de antihistamínicos como la que nos acaban de dictar, entremos ahora a decir cuáles son los verdaderos antipruriginosos. Entonces, lo que vamos es a comentar qué es el prurito hoy en día. No vamos a hablar de la urticaria, no vamos a hablar de enfermedad alérgica como tal, sino en general del prurito. Cuando hablamos de prurito, hablamos de neurobiología. La piel es seguramente el órgano más extenso que tiene el sistema nervioso. No será el sistema nervioso central porque es la corteza cerebral la que se encarga de darnos todas las órdenes, pero es la piel la que se encarga de responder. Pero aquí cabe la pregunta también, la pregunta clásica que hemos oído en muchas charlas, especialmente por parte del colega italiano Antonello Lotti, que dice: ¿es la piel la que responde al cerebro o es el cerebro el que responde a la piel? Yo creo que hay una interacción demasiado cercana para las respuestas, y el prurito es una de las respuestas más importantes. Pero recuerden que el sistema nervioso, que es la piel, que es un órgano tan grande desde el punto de vista neurológico, está relacionado con todo esto, con el sistema endocrino, con el medio ambiente y con el medio ambiente y los estresores, que están ganando cada día más terreno en la producción de muchas enfermedades, entre ellas, o de muchas situaciones, entre ellas el prurito. Recordemos que el prurito es el síntoma cardinal en dermatología y en donde están unidas la piel, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Por eso, en el siglo XXI, cuando hablamos de prurito, estamos hablando de neurobiología cutánea. Y uno busca en el PubMed y dice neurobiología y piel, y aparecen artículos, y la mayoría relacionadas con prurito, con dolor, bueno, con otras cosas, pero aquí el caso del prurito. Y hay revistas como las Actas Dermatovenerológicas que están dedicadas en su gran mayoría a la revisión y al estudio del prurito. Esto es clásico, todos lo sabemos muy bien, pero es importante recordar que la corteza cerebral es donde reside la mayor base para que haya una respuesta al prurito, y está en el cíngulo, en la ínsula, en las amígdalas, en el giro supramarginal y en la corteza parietal. Son los sitios que anatómicamente son receptores y productores de prurito. El prurito es llevado al tálamo, por ahí a la cuerda espinal, a los nervios periféricos desmielinizados y a los vasos sanguíneos, en donde nos esperan una serie de moléculas que son los conocidos como neuropéptidos. Hay muchos mediadores del prurito, la histamina ya nos acaban de decir con sus receptores, pero hay mediadores inflamatorios, de los cuales las proteasas son tal vez los más reconocidos, que entre otras cosas fueron descritos en la piel. Que hoy en día se sepa que las proteasas están relacionadas con la inflamación en las enfermedades autoinmunes y que de hecho sirven para uno estudiar la evolución de las enfermedades autoinmunes es otra cosa, pero fueron descritos en la piel en los pacientes atópicos. Y hay receptores de proteasas PAR2 y PAR4. Otros mediadores son los mediadores opioides y los mediadores vaniloides, las neurotrofinas y los derivados de la acetilcolina, serotoninas, endotelinas, prostaglandinas, leucotrienos, de los cuales ustedes tienen mucha información y no vamos a ponernos a hablar de eso porque no hay tiempo. Los grandes trabajadores del prurito la dividen en tres grandes grupos: prurito de piel afectada, prurito en piel no afectada y un grupo 3 llamado prurito que se presenta con lesiones secundarias graves al rascado, como por ejemplo el prurigo nodular. Esa es una descripción que quiere volverse académica para que sea más fácil de aprender el prurito. Me hago la aclaración que no estoy 100% de acuerdo con esa división, la traigo aquí porque es la aceptada y todo eso, pero personalmente no estoy de acuerdo totalmente con eso. Hay otras personas que en algunas cosas estamos de acuerdo, también lo llaman prurito neurogénico, prurito psicógeno,
tengo que decir que es eso. Prurito neuropático, que es muy importante porque es el dirigido a los daños de neuronas sensoriales o periféricas, y el prurito septivo, que es el más frecuente, que es el relacionado con enfermedades de la piel o con daño de la barrera cutánea. Eso es un concepto que debe ser muy claro y que explica el por qué el paciente atópico, que es un paciente que no tiene barrera cutánea, su principal problema es el prurito. Bueno, uno de sus principales problemas. Ahora estamos hablando también de los pruritos nociceptivos, y estos son la neuralgia posherpética, el prurito brachioradial, que es un prurito muy definido, muy localizado, la disestesia de la piel cabelluda. Ustedes van a tener muchos pacientes con prurito en la piel cabelluda, y ustedes lo examinan y no le encuentran nada. El 80% de esos pruritos son lesiones de columna cervical, que están haciendo aplastamiento de un nervio periférico, y la sensación que tiene el paciente no es de dolor, sino de prurito. Y hemos encontrado esa relación con muchísima frecuencia. El síndrome trófico trigeminal, la notalgia parestésica, que ustedes la recuerdan muy bien, y el prurito escrotal vulvar. Casi todos estos pruritos nociceptivos están relacionados con pruritos localizados. Hay 3 o 4 cosas que tenemos que saber muy bien para entender la fisiología y la fisiopatogenia del prurito. Este factor es el factor de crecimiento neuronal. Es un factor de respuesta inflamatoria similar a los factores neurológicos, y que está muy arraigado como principal causante del prurito en muchas enfermedades. Volvemos a la dermatitis atópica, que es el sumum del prurito. Pero este factor de crecimiento neuronal está relacionada también con la presencia de nuevas interleucinas, como la interleucina 22 y la interleucina 31, que son nuevas relativamente y que están siendo en este momento motivo de estudio terapéutico. Los receptores vaniloides y los receptores cannabinoides, receptores descritos también en la piel, y las células, Merkel, Langerhans, fibroblastos y queratinocitos. Miren la complejidad que tiene por sí solo la presencia del prurito. Pero entremos un poquito en materia de cómo vamos a tratar el prurito de este muchacho. Esto ya lo recordamos, todos lo recuerdan, las fibras nerviosas tipo C, que se transmiten el dolor, parece ser. Sin embargo, eso tampoco es totalmente definido, porque hay muchas personas que estando, por ejemplo, anestesiadas con raquianestesias, hacen prurito durante la cirugía. Entonces, hay muchas fibras que lo son y muchas fibras que no lo son, relacionadas entre dolor y prurito. Todas estas fibras están relacionadas con prurito. Aquí hay algo importante, y es esta célula, el mastocito. El mastocito también es una célula muy bien estudiada, muy reconocida, y lo mismo que el eosinófilo, como mediadores directos de la acción de estas fibras nerviosas, que son fibra C, que también se relacionan con todos estos que vamos a crecer para apurar un poquito la charla. Muy bien, entonces, ¿hacia qué centramos el prurito? Hacia el trabajo sobre las fibras nerviosas sensoriales y los neuropéptidos, hacia los receptores vaniloides, hacia los receptores opioides y cannabinoides, hacia los receptores de neurotrofinas, factor de crecimiento neuronal, por ejemplo, y hacia las células, mastocitos y eosinófilos. Cuando tenemos un paciente con prurito sin lesiones, con prurito sin hemateria, o con prurito de otra naturaleza diferente a una urticaria o una picadura de insecto que cede muy bien con antihistamínicos, tenemos que pensar en que ese paciente vamos a tener que manejarlo frente a estas situaciones, frente a estos receptores de tratamiento. En el prurito neurológico se presentan agonistas endógenos de la triptasa. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, al paciente con un síndrome hipereosinofílico o con una mastocitosis sistémica, que puede estar haciendo prurito, no tener mucha lesión cutánea, pero pueden tener receptores de triptasa muy altos. Se relacionan con la dermatitis atópica, con la psoriasis y con las mismas fibras aferentes. Estamos hablando del prurito neurológico que habíamos hablado hace un rato. ¿Qué importancia tienen las células? Los mastocitos, leucotrienos y prostaglandinas, y el factor de crecimiento neuronal. Miren el factor de crecimiento neuronal, cómo se ha metido en varias de las diapositivas que tenemos, porque cada día se conoce mejor y es más importante su actividad dentro del prurito. Y los eosinófilos,
cada día se volvieron más importantes. Yo creo que eosinófilos vimos toda la vida en los cuadros hemáticos y ahora estamos viendo verdaderos síndromes hipereosinofílicos sin una razón importante que le podamos echar la culpa por unos conteos absolutos de 11.000, 20.000 eosinófilos, casi que los glóbulos blancos están todos reemplazados por eosinófilos. Entonces es una célula que empieza a tener importancia y que tenemos que encontrar. Antes era muy fácil. El paciente tiene eosinofilia porque tiene el 7% de eosinófilos en el cuadro hemático. Dele un antiparasitario. No, hoy en día ese 7% hay que buscarle el valor absoluto. Y si es por encima de 500, ese es un paciente con un síndrome hipereosinofílico que hay que buscarle la razón. ¿Y qué es lo que hace que el eosinófilo se vuelva tan malito cuando tenemos prurito? Esto, la proteína eosinofílica catiónica, que la podemos medir en sangre. Uno puede medir la proteína eosinofílica catiónica y si está alta, muy probablemente ese paciente con hipereosinofilia tiene un mal pronóstico con su enfermedad hipereosinofílica. Y esta neurotoxina derivada de los eosinófilos, hace poco tuvimos una neuróloga en nuestro hospital con un síndrome hipereosinofílico muy importante que empezó a hacer lesiones neurológicas y ella misma decía, ¿esto qué será lo que me pasa? Imagínense lo paradójico a la neuróloga, y pues se le midió y tenía una neurotoxina derivada del eosinófilo altísima. Y ella no sabía que el eosinófilo producía ese tipo de cosas. Entonces, esto es importante porque lo podemos medir y nos puede ayudar en el pronóstico. Esto es exactamente lo mismo, la proteína básica mayor, toda relación. Mire, volvemos al crecimiento neuronal y a los neuropéptidos, a la sustancia P y al péptido basativo intestinal. 5-hidroxitriptamina, recordemos que son derivados de la serotonina. La serotonina produce proteínas que se transportan, que estimulan el linfocito B, los mastocitos y la célula de Langerhans para que se produzca interleucina 2. Y entonces la serotonina está relacionada directamente con el prurito, además de su efecto sobre los neuropéptidos y sobre el mismo factor de crecimiento neuronal. Esta es la 5-hidroxitriptamina, que en este caso podría ser la histamina 3, H3, ¿sí? Que está localizada en el tálamo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo importante del prurito? Recordar que es un síntoma de origen neurológico. Es un síntoma en donde la piel y el sistema nervioso se vuelven a unir en una gran cantidad de situaciones. Hay células como el eosinófilo y el mastocito, y que hay una cantidad de moléculas que vienen del sistema nervioso, como los receptores vaniloides, los receptores opioides, los receptores cannabinoides y los receptores del factor de crecimiento neuronal directamente. Pero que también hay otros receptores de prurito, productores de prurito, que pueden ser simplemente inflamatorios, como son los derivados de las PAR2 y PAR4 o proteasas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medicamentos hay para eso? Pensemos en los receptores vaniloides. Los receptores vaniloides, ya lo recuerdan ustedes muy bien. Sí señor, receptores vaniloides se localizan en la piel. Los TRPV1, TRPV2, van a encontrar varios nombrecitos de esos. La capsaicina, relacionada con la sustancia P. La mayoría de la gente dice, la capsaicina no sirve. La capsaicina sí sirve si uno la sabe manejar bien. Nunca se debe usar menos de 3 o 4 veces al día. Y hay que decirle al paciente, nosotros la tenemos en forma tópica, 0.025 y 0.75, pero hay que explicarle al paciente que al principio la enfermedad va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay una pelea ahí entre la sustancia P y la capsaicina. La capsaicina, por sacarle la sustancia P, por no dejarse sacar, permítanme que lo presente de esa forma. Entonces hay que explicarle al paciente que al principio va a suceder esa situación para lograr la adherencia del paciente al tratamiento. Y hay algunos trabajos que hablan del tacrolimus como un posible efecto sobre los receptores vaniloides. No me consta, no lo tendría en mi cabeza como para usarlo. Y a veces me parece que el tacrolimus y todos estos derivados de la calcineurina se han vuelto también medicamentos en búsqueda de enfermedad. A todo lo que uno no sabe qué hacer, le póngale un poquito de tacrolimus a ver qué pasa. Los opioides, estos los manejan mejor los anestesiólogos que nosotros. La naltrexona y la asimadolina son agentes anestésicos suaves que se pueden utilizar por vía oral. Hay medicamentos en forma tópica con naltrexona